Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿A cuántos de ustedes les parece que yo soy duro? 25. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El asunto a tratar a continuación: no se engañen más. ¿Cuántos siempre encuentran una excusa para todo? No hay peor forma de engañarse a sí mismo. Hay personas que se hacen ese mal. ¿Cuál? El autoengaño. No solo le mienten a los demás, sino que lo que es peor, se mienten a sí mismos. Es que quien le miente a los demás no tiene reparos en mentirse a sí mismo. Y quien se engaña a sí mismo no tiene inconveniente alguno en hablar engaño a los demás y aparentar lo que no es. Baja el otro poquito. Pero ¿saben qué? Igual la procesión se lleva por dentro. ¿Me entendió? La procesión va por dentro. Se aplica a la persona que se encuentra en una situación difícil, pero disimula o no exterioriza el sufrimiento que está padeciendo. ¿Cuántos están sufriendo y padeciendo por dentro? Mire esto, es que el engaño de sí mismo no puede, jamás podrá mitigar el sufrimiento por falta de reconocer su situación tal cual Dios quiere que la reconozca. Sin excusas. El engaño de sí mismo antes bien la agrava, intensifica el sufrimiento y el padecimiento interno por esa situación que debería reconocer en vez de estarse engañando. Y no importa cuántas excusas saque para engañarse a sí mismo, igual el dolor que deja este procedimiento lo llevará por dentro y no por mucho tiempo lo podrá disimular y mucho menos ocultar. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Miren, hay gente cristiana tan tremenda que, ejemplo, siempre sacan una excusa para dejar de congregarse. Siempre tienen una excusa para su impuntualidad a la hora de congregarse. Ahora, ¿de dónde ellos sacan tantas excusas y tanto repertorio? El diablo se las facilita. Ya que el más interesado en que los creyentes se engañen entre ellos y a sí mismos es el diablo y padre de la mentira, el cual tiene una táctica milenaria para dañar y alejar a los creyentes de la obediencia a Dios, y se llama el engaño.
¿Y pueden ustedes creer que el engaño es tan poderoso que la persona se cree todas y cada una de las mentiras que el diablo puso en su mente y escribió en su corazón, y que se dice a sí misma y con las que se excusa? ¿Y saben qué? Quiero orar ya por las mentes y los corazones de cada uno de ustedes que deseen recibir liberación mental y cardiológica de lo que Satanás haya puesto en su corazón: engaño, excusas. Padre, ahora te presento a los que se pusieron de pie. Y te pido, Señor, que el poder tuyo descienda sobre cada uno que se ha puesto de pie. Porque declaro que erradico con tu poder aquello que estaba haciendo que este pueblo se engañara y se excusara. Yo maldigo eso, lo seco de raíz y no lleva más fruto arriba en el nombre de Jesucristo, y echo fuera ese espíritu de mentira que vino por causa de ese autoengaño. Señor, echo fuera el espíritu de mentira y aún el espíritu de tormento que vino por mentir, en el nombre de Jesucristo. Sea libre en el nombre de Jesucristo. Ahora, con sus propias palabras, declárese libre. Más fuerte. En el nombre de Jesucristo. Pueden tomar asiento. Bueno, hablando de excusas, ¿cuántos le han echado o le están echando a Dios la culpa de su situación? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos le han echado o le están echando a Dios la culpa de su situación? De su desobediencia, negligencia, indolencia, infidelidad, inestabilidad, en fin. Como que se lavan las manos con Dios echándole la culpa. Una práctica diabólica, por cierto, donde la persona se libra de un asunto que obviamente e indefectiblemente le compete, le corresponde, le incumbe, y se desentiende de él cuando trata de rehuir toda responsabilidad en él, debiéndose o debiendo hacerse cargo, debiendo cumplir con ese deber cristiano, debiendo asumir y reconocer su parte en el cumplimiento de ese deber, tal y como hizo Poncio Pilato con el proceso de Cristo. Así están haciendo algunos. El colmo, escuche esto, el colmo de una persona que está engañada a sí mismo. El colmo de una persona que está engañada a sí mismo. Al oír esto, es este el colmo. Permítame, se lo voy a decir citando la reacción del pueblo de Dios en tiempo del profeta Malaquías, todas las veces que los confrontó de parte del Señor. Acompáñeme allá al capítulo 1, obviamente, de Malaquías. Versículo 6. Vamos a ver el colmo de una persona que está engañada a sí misma al oír este mensaje que está escuchando. Y es este. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ojo, porque aquí viene: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? No sé si vieron el colmo del pueblo cuando se engaña a sí mismo.
Y es esta absurda reacción que toman ellos y gente que es como ellos ante la confrontación de parte de Dios, y por ende es una reacción inaceptable, tanto que causó desagrado a Dios. Pues Dios les estaba diciendo su verdadera condición en cuanto a que no lo honraban como debían hacerlo. Y esto lo hizo el Señor mediante el profeta. Y ellos, ¿cómo responden? Responden abriendo los ojos como si le fueran a echar gotas. Responden con sorpresa diciéndole al profeta: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ese es el colmo de todos los que están engañándose a sí mismos ante algo como esto que estoy enseñando. Pero veamos otra. En Malaquías 1:2 dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis. Mira, aquí viene el colmo de quien se engaña a sí mismo. ¿En qué nos amaste? ¿Lo están entendiendo? Cuando debieron decir: sí, Señor, tú nos has amado, perdónanos porque no hemos valorado tu amor hacia nosotros. Ahora desechamos esa actitud hacia tu amor para con nosotros y dejamos de ser así con la ayuda tuya. No lo hicieron. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? Aquí viene otra, Malaquías 2:17. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, mira, aquí viene. Ojo pues, ¿en qué le hemos cansado? Debieron responder así: sí, Señor, perdóname, te hemos cansado. No, pero ellos, ¿en qué le hemos cansado? Esa es la reacción de todos los que se engañan a sí mismos, y es su colmo. Ellos debieron reconocer y humillarse. Pero hay más. Malaquías 3:7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí viene el colmo de todo aquel que se autoengaña. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Ojo, ¿se están dando cuenta? Dios le está diciendo directamente a través del profeta, como Dios les está hablando a ustedes, que tenían que volverse a Él. Y ellos, ¿cómo contestan? Perdón, Señor, sí. No, sino, ¿pero en qué? ¿En qué hemos de volvernos? En algunos el engaño es poderoso. El autoengaño es poderoso. Pero esperen que falta más. Y mucho cuidado, porque esta es la reacción de un mismo pueblo. Aquí yo no los he llevado de libro en libro, sino estoy hablando del mismo pueblo de la época de un solo profeta. El profeta en este momento, Malaquías. Es que los que se engañan a sí mismos se engañan en muchas cosas. Y cuando son confrontados, reaccionan por lo general, ¿cómo? Con sorpresa y asombro. Como si ellos fueran inocentes. Yo. Y se ponen en el plan de víctimas como si no fuera con ellos, pues están tan engañados. Sin embargo, el remedio contra el engaño es la verdad. Dígaselo al que está a su lado: el remedio contra el engaño es la verdad. Por eso
Por eso Dios trata con ellos con la verdad para liberarlos. Y la liberación se dará, claro está, solo en el momento que aquellos a los cuales Dios les diga la verdad, reconozcan, conozcan, acepten esa verdad a cambio de su autoengaño, la comprendan y se sometan a ella, la experimenten. Entonces, ¡boom!, libertad. Mientras tanto, no. Pero al principio no es fácil, mas no imposible. ¿Qué no es fácil? Liberar a la gente del engaño de sí mismos. Y aquí la importancia de vivir fiel a la verdad, de poner en práctica la verdad y hablar con la verdad. Hablar verdad cada uno a su prójimo, en vez de mentirnos entre nosotros y los unos a los otros, ni engañarnos más a nosotros mismos. Pero vamos a Malaquías 3, porque aquí hay más. Malaquías 3, el colmo del que se engaña a sí mismo. Versículo 3: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, aquí viene, ojo, que hemos hablado contra ti. Es como si le dijera a alguien: usted llegó tarde al culto. ¿Cuándo? Dígame. ¿A qué hora? Disque. La forma de lidiar con gente cristiana mentirosa, según lo hasta aquí enseñado, es solo con la verdad. Lo voy a volver a decir para que quede escrito en su corazón. La forma de lidiar con gente cristiana mentirosa es solo con la verdad. La manera de abrirle los ojos a los que se autoengañan es diciéndoles la verdad. Si ustedes estudian Malaquías, Dios a través del profeta a su pueblo autoengañado, ¿cómo les habló? Con la verdad. ¿Cómo los trató? Conforme a la verdad. ¿Y cómo les respondió? Con la verdad. Propósito: liberarlos de la condición que los estaba arruinando. ¿Y cuál es esa condición? Autoengaño. Engaño de sí mismos. Y por ende, pues obvio, de Satanás. Porque ninguno que diga mentiras puede decir que Satanás no es su padre. Y ninguno que se engaña a sí mismo puede decir que Satanás no es su padre. Así diga que es cristiano y diga: Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Y a su derecha estará el diablo. Hijo. Buena, hijo, buena. Ese es mi muchacho. Mi hermano, mi amiga, nunca acolite la mentira en nadie, así sea su nona. No la justifique, pastor, pastora. No nos prestemos para la mentira. Más bien combatámosla. ¿De qué manera se combate la mentira, mi hermano, mi amigo, pastor, pastora? Aferrándonos a la verdad, viviendo la verdad, enseñando la verdad, reteniendo la verdad, meditando en la verdad, memorizando la verdad, diciendo siempre la verdad en amor. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer ahorita? Se va a poner de pie y le va a pedir a Dios que lo ayude para ser alguien conforme a la verdad y hacer así según la verdad. Pídalo ya en el nombre de Jesucristo. Dios, ayúdame para ser alguien conforme a la verdad y hacer así siempre, en todo,
según la verdad, en el nombre de Jesucristo. Y ahora pídalo para la Iglesia Universal. Levante sus manos al cielo y pídalo para la Iglesia Universal. Te lo pedimos, Señor, que la iglesia ande conforme a la verdad y haga conforme a la verdad. En el nombre de Jesucristo. Que sea alguien conforme a la verdad y haga según la verdad. Ahora ore por su familia. Que mi familia, Señor, sea conforme a la verdad y haga según la verdad, en el nombre de Jesucristo. Los noto un poquito fatigados. Siéntense, siéntense. Entonces, el colmo de quienes se engañan a sí mismos es que si se les dice de parte de Dios: ustedes están lavando las manos conmigo respecto a su desobediencia, infidelidad, indolencia, indiferencia, inestabilidad espiritual y demás. Pero ustedes dicen en sus corazones: nosotros, culpándote, Dios, nosotros culpando a Dios. Algunos por ahí que les hace falta conversión hasta se santiguan. Otros dicen: no me persino porque soy convertido. Y exclaman: uy, Dios me guarde. O si son una familia, una parejita o un hogarcito: ay, Dios nos guarde, mi amor, de culpar a Dios. Pues yo tengo que decirle que ya está muy tarde su oración, y se lo digo de parte del Señor, porque para que Dios lo guarde de algo así que ya cometió, porque viene de culparlo, no es posible, porque ya lo cometió. Ahora le toca es orar a Dios para que a partir de hoy no vuelva a hacerlo. Párese y pídale a Dios que lo guarde de echarle a él la culpa de su situación. Levante las manos al cielo, extienda hacia Dios las manos, extiéndalas. Y ore por la iglesia de una vez. Ore por la iglesia. Ore por su familia. De lavarse, Señor, guarda a mi familia de lavarse las manos contigo. Por la situación cualquiera que sea. En el nombre de Jesucristo. Tome asiento. Culpando a Dios. Dígalo usted. Nosotros culpando a Dios. ¿Cuándo? A ver, dígame cuándo. ¿Ve? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? Ay, Dios me guarde. Se culpa a Dios cuando se culpa a la autoridad delegada por el Dios mismo de lo que le esté pasando o de lo que dejó de hacer para él. Se culpa a Dios cuando se culpa a la autoridad delegada por Dios. Acompáñeme a Éxodo 16. Éxodo 16, versículo 8. Para que lo entiendan mejor, vamos a ilustrarlo con la palabra. Éxodo 16, 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Lo vuelvo a recapitular un poquito atrás para que lo copie. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros,
¿qué somos? Vuestras murmuraciones, le dice Moisés al pueblo, no son contra nosotros, sino contra Jehová. Cuando se murmura de la autoridad delegada por Dios, se está murmurando es de Dios. Un solo tremendo y lo demás interpreta mi silencio, querido pastor. Cuando se murmura de la autoridad delegada por Dios, se está murmurando es de Dios. O sea que si culpa la autoridad delegada por Dios de cualquiera de sus cuitas, de sus debilidades, desobediencias, negligencias, rebelión, indolencia, está culpando ¿a quién? A Dios. Éxodo 16:8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Una respuesta a la oración por causa de las murmuraciones del pueblo. Yo no quiero ese tipo de respuestas de parte de Dios. Pero para que Dios no actúe conforme a nuestras murmuraciones, ¿cuál es la solución? No murmurar. Ver la murmuración como basura, como excremento. La murmuración es caca, cochino, puerco. Todo el que murmura no difiere de una letrina, es un depósito de caca. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, les aclara Moisés. Ustedes no están hablando mal de nosotros, los voy a enfocar. Ustedes están hablando mal contra Dios. Cuando usted permite que su hijo raje del pastor, está rajando a Dios. Y así cuando se lo permite a la nieta, cuando se lo permite a su marido, cuando se lo permite a la nena. Bebé, nena, mi amorcito, venga, machita rica. Pero habla caca. Cuando se culpa a la autoridad delegada por Dios de algo que le pasa a usted, se culpa es a Dios. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado. Ojo con esto, pues nos habéis, lo está viendo, pues nos habéis, si se está dando cuenta, se están lavando las manos con Moisés y Aarón de la trayectoria que tenían que pasar para llegar a la tierra prometida. Con este comentario: pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Lo vieron? El pueblo culpando a Moisés y a Aarón, a sus propios pastores, de sacarlo de Egipto para meterlos en el desierto y matarlos de hambre. Ellos inculparon a sus líderes, sus pastores, de sacarlos al desierto para matarlos de hambre. Atrevidos, cuando en primer lugar ellos no fueron quienes los sacaron por su propia cuenta. Eso no lo hicieron Moisés y Aarón por su propia cuenta, sino por voluntad de Dios. Y es muy... Entonces, ¿qué va a hacer lo que hizo este pueblo? Me va a culpar de las miserablezas que viva después de ese día. Muy conveniente, ¿cierto? Y en segundo lugar, Moisés y Aarón no los sacaron al desierto, sino para ir a la tierra que fluye leche y miel. El desierto tan solo era de paso.
Ya se les había dicho a todo el pueblo por boca de Moisés de parte de Dios. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Pero ellos no copiaron. A ellos les convenía olvidar esto que antes se le había dicho. Y qué mejor que lavarse las manos con sus propios pastores, diciendo que ellos los habían sacado era al desierto para matarlos de hambre. Y así, ¿qué ganan ellos? Engañarse a sí mismo y justificar su incredulidad, soberbia, negligencia, sus miedos, incompetencia y murmuración. Y qué mejor que culpar a Dios al culpar por sus propias paranoias, de sus propias paranoias. Qué mejor que culpar a Dios al culpar a quienes, a sus pastores. Así, ellos siempre quedaban como reyes ante los ojos de los hombres, y Moisés y Aarón eran los malos del camino, eran los malos de la película. Y no va a llegar lejos jamás en este camino si sigue haciéndole creer a la gente que su pastor es el malo de la película. Ese es el engaño de sí mismos. Llegar a creer que al meterse con sus pastores no se está metiendo con Dios. Cuando vemos que es todo lo contrario. Hay gente tan engañada que cree que si se lava las manos con sus pastores no se están metiendo con Dios. Y sí se están metiendo con Dios. Y yo quiero preguntarle a alguien: ¿Dios tiene la culpa de que no pueda congregarse? ¿Dios tiene la culpa de su más reciente desobediencia? ¿Dios tiene la culpa de sus más recientes fracasos? ¿Dios tiene la culpa de que sea un esclavo del trabajo? ¿Dios tiene la culpa de que haya atravesado pruebas? ¿Dios tiene la culpa de que no le sirva a Él como debe ser? ¿Dios tiene la culpa de que sus hijos no estén con usted sirviendo y buscando a Dios? Buscándolo a Él. Pero cuando sus hijos dicen: es que el pastor es muy duro, están culpando a Dios. Yo no voy a ir. Y comienzan a hacer el show. Yo no voy. Jehová reprenda al diablo. Sí, Dios es el culpable. ¿Saben que esto lo vio venir nuestro Señor Jesucristo? Dios Padre se lo mostró y lo vio venir en su iglesia. Y Dios Padre se lo mostró, por eso lo vio venir. Por eso nos deja la parábola de los talentos, donde en ella representa muy bien en uno de los que aparece en esta parábola y que recibió talentos. Este personaje representa muy bien a todos los cristianos bendecidos, equipados por el mismo Dios, y que aún así, representa muy bien este personaje a todos los cristianos bendecidos y equipados por Dios, y que aún así son negligentes, incompetentes, pero ellos salvan responsabilidad alegando que Dios es el culpable.
Yo no llevo más fruto por culpa de la iglesia. Si yo no estoy sirviendo, no es culpa mía. Es culpa de ese señor que me asusta cada vez que habla. Pilatos, la familia de Pilato. Mateo 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento. Aquí está el personaje. Mateo 25, 24. Aquí está el personaje. Pero llegando también aquel que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Uy, bocón, atrevido, pero así es la realidad. ¿Qué le vamos a hacer? Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Usted es el culpable de que yo sea un inútil, porque usted a mí me asusta y me pone nervioso. Yo ya no voy a la iglesia porque llego tarde, el pastor me regaña. Yo reprenda al diablo. ¿Qué es eso? Es una mentira del diablo. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Vemos la excusa? Alega que conoce a su Señor, ¿verdad? Y que por eso, ¿qué? No puso a producir el talento que su Señor le dio. Mentiroso, manipulador, astuto. Y miren cómo se engaña a sí mismo y piensa que puede engañar a su Señor para justificar que lo que realmente él era de fondo era un cobarde, para justificar que era un medroso, una gallina, un nervioso, alguien miedoso. Fue un inútil, para justificar de que era un inútil por su propio miedo y no por culpa de su Señor. No era que su Señor le infundiera miedo, es que él era muy gallina para poner a producir lo que Dios, lo que el Señor le dio. La verdad, este personaje con su Señor se lava las manos. ¿Para qué? Para salvar responsabilidad. Él piensa que va a salir airoso. ¿De qué? De no haber hecho lo que su Señor le mandó. ¿Cómo? Volteando la torta y haciéndolo sentir a él mal y poniéndose él en plan de víctima. Ya me calenté. Porque mire lo que dice su Señor. 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Comió cuento? Entonces, ¿ustedes por qué comen cuento? Si usted se descuida con una persona que se vale de excusa siempre para todo y le gusta engañarse a sí misma, le meten gato por liebre y termina aliándose con ellos y uniéndose al que va de cabeza al infierno. No haga eso. Y para que no le pase, uno de los primeros errores que comete y que no debería seguir cometiendo para que no le pasara es no dejar de congregarse. 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego? Le siguió el juego el Señor. El Señor le siguió el juego a este personaje. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Tú dices conocerme. Pues si me hubieras conocido, mire lo que dice el versículo 27, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Si realmente me tuvieras miedo, te hubieras puesto a producir, papito. No seas mentiroso. Tú tienes miedo de otras cosas menos de mí, porque si realmente yo te asustara, no llegarías tarde al culto. Y yo a ti no te asusto. Lo que pasa es que con eso
manipulas para justificarte a ti mismo y autoengañarte. No te engañes más. Si sabías que yo soy duro, que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, suponiendo que sea verdad que soy así, porque yo no soy así, pero suponiendo que sea así, si en verdad me conocieras, te habrías esforzado y hubieses sido valiente para poner a producir el talento que te di. Entonces habrías cumplido con tu responsabilidad, habrías cumplido tus deberes, habrías cumplido tus propósitos. En vez de salir con esta excusa que es como un cheque sin fondos. Mire, dejemos ya de excusarnos con lo que creemos que sabemos de otros, con lo que suponemos que creemos que sabemos de otros. Dejemos ya de excusarnos con lo que suponemos, creemos que conocemos de otros. ¡Qué bajeza! Y todo para no cumplirle a Dios, para no hacer lo que Dios manda. Pero tiene que buscar una manera astuta de encontrar la excusa y no sentirse mal y amordazar su conciencia. Pero el diablo camina con esa persona. Si realmente conociéramos a esas personas con las cuales nos excusamos, basándonos en que las conocemos, seríamos todo lo contrario. En vez de irresponsables, seríamos responsables de verdad. La oveja que conoce a su pastor es la oveja que es responsable, la que no. Y la oveja que dice conocer a su pastor y es irresponsable porque tiene una justificación para no cumplirle a Dios, es una oveja que miente en cuanto a lo que dice que sabe de su pastor y conoce a su pastor. Está engañada. Está viendo por lo que siente, por lo que el ojo físico le muestra, y no tiene verdadero conocimiento de Dios. Dejemos ya de excusarnos sacando calumnias. Oiga, es que nos excusamos diciendo calumnias, hermanos. Calumniando a la iglesia, calumniando la palabra, calumniando al pastor, calumniando la operación del Espíritu para justificar nuestra desobediencia. Ay, no, es que solo pensarlo, y comienza a llorar y me da un nervio. Yo cómo me voy a meter en ese modelo. Ay, si no, déjela, no la vayan a obligar, pobrecita, que la van a llevar a la iglesia. Ay, no la obliguen, déjela, que haga su vida. Y agarra como una loca para la discoteca y allá si no le da nervios. Donde llega un man con 7 perforaciones en la oreja, 4 en cada orificio de la nariz, 25 tatuajes, y no le da nervios, sino que lo voy a hacer pito. Eso es muy grave y conlleva no solo al final, a un final en fracaso, sino al mismo infierno. Si no, miren lo que hace el Señor con este siervo autoengañado, que pensó erróneamente que culpando a su Señor de su miedo iba a salir bien librado. ¿Y qué descaro? (28) es lo que dice el Señor al siervo: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Le voy a quitar todo. Mire, por estar asegurando lo poco que tiene, lo va a perder todo.
porque quiere asegurarlo a su manera. Usted quiere asegurar lo poco que tiene a su manera, en sus fuerzas, sin vivir por fe, sin cumplir los deberes cristianos, sin hacer la voluntad de Dios, sin congregarse, sin conocer a Dios. Y así como va, lo pierde todo. Y al que no tiene, dice, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, versículo 29, aún lo que tiene le será quitado. 30. Y al siervo inútil, a este autoengañado, al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mientras que usted bosteza, yo me erizo con esta palabra. Definitivamente, cuando paso por esta porción, corroboro siempre que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice el Señor, los lanzaré. Ellos no quisieron echar fuera la basura, el estiércol que había en su corazón. Pues entonces, como estiércol, los lanzaré al infierno, a ese lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán separados de mí para siempre. Iglesia, amén. Iglesia, amén. Iglesia, amén. Desafortunadamente, cristianos y no cristianos, a esta hora del día, faltándonos a nosotros una hora para terminar esta temporada de oración, están culpando a Dios de su propia negligencia, de su propia incompetencia, de su propia esterilidad. Por eso usted no ve en ellos una línea espiritual fiel en Cristo. La línea de ellos es así, sube aquí, y luego sube aquí, y luego sube aquí, y luego sube aquí, ¿Por qué? Porque están culpando a Dios de su propia negligencia, de su propia incompetencia, de su propia esterilidad. La fácil, dijo el ñero, la fácil. ¿Verdad, ñero? Para engañarse a sí mismo. Pero engañarse a sí mismo no significa que pueda burlar a Dios. Se lo vuelvo a decir. El hecho de que usted pueda convencerse de sus propias mentiras no significa que Dios está convencido como usted de sus mentiras. No significa que ya engañó a Dios. Escrito está, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para el espíritu segará vida. El que siembra para la carne cosechará muerte. Dios no puede ser burlado ni engañado. Y Él conoce mejor que usted y yo la intención de su corazón, la intención del corazón de cada uno. Que hay tras cada acto, tras cada comportamiento, tras cada conducta, tras cada comentario, que hay tras cada falta, tras cada negligencia, tras cada desobediencia y cada pensamiento que se tiene. Termino con esto: no se engañe más.